Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita que realizo los jueves a las 21 horas hora española. Os hablo desde Madrid, España. Mi nombre es Virginia Baldominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y os hablo desde mi consulta de psicoanálisis ubicada en la calle Bravo Murillo de Madrid, España. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutos antes del comienzo de la conferencia de hoy. Diego Ramírez, buenas noches, saludos. Bienvenidos a este espacio y este tiempo para hablar del psicoanálisis y la salud mental, porque la salud mental es una herramienta fundamental en el siglo XXI para poder vivir bien. Cortés, Margarita, buenas tardes desde Mérida, Yucatán, México. Buenas tardes, México. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué bien que vayan incorporándose a sus asientos para ver la conferencia de hoy, o a su espacio-tiempo, que es este encuentro de los jueves para hablar de psicoanálisis. Entonces hoy vamos a hablar de la femineidad. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, Sonia Rocha. La femineidad. Un tema que vamos a tratar hoy en la conferencia. Hola Armando, buenas noches. Pedro Chairet, saludos, México. Culiacán, Sinaloa, México, buenas noches. Yo les hablo desde Madrid, España, y en concreto desde mi consulta de psicoanálisis ubicada en la calle Bravo Murillo, consulta de psicoanálisis en la que trabajo también online para que os podáis psicoanalizar allá donde estéis donde estéis, en cualquier parte del mundo. Elizabeth Arroyo García, un gustazo desde Córdoba, Veracruz, México. Flaki desde Colombia, saluditos. Bueno, buenas noches, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Virginia Baldominos y estamos un jueves más en este encuentro semanal. Gracias, Elizabeth, por esa frase de aliento y de reconocimiento al trabajo. Bien, bienvenidos a la conferencia de hoy, la femineidad. Vamos a tratar un tema que Sigmund Freud aborda, escribe, publica, escribe en el año 1932 y publica en el año 1933, ¿vale? Y es un texto, estamos unos minutos antes de la hora marcada. Entonces, antes de comenzar, vamos a dar estos 6 minutos que quedan para que lleguen el resto de asistentes que tenían su cita programada, pero pueden aprovechar si quieren ustedes estos minutos para hacer alguna pregunta en relación con este tema de la femineidad, con este tema de la mujer. Quizá puedan hacer alguna pregunta que marque el destino para la clase, para la conferencia de hoy. Buenas tardes, Honduras, Miriam Figueroa. Entonces, atrévanse, hablen, pregunten. Vamos a dar estos minutos iniciales para que ustedes puedan hacerlo mientras llegan el resto de compañeros convocados a la hora de las 21 horas y todavía faltan unos minutos. Entonces, atrévanse a conocerse. Puede ser un primer paso para comenzar su psicoanálisis, un primer paso hacia su proceso psicoanalítico. La femineidad, un texto de Sigmund Freud que publicó en la colección de las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Muy bien, hola Judith Bastidas, buenas noches. Bueno, Freud prepara estas conferencias después de haber publicado años antes las lecciones introductorias al psicoanálisis sin saber muy bien por qué prepara estos temas. Ha trabajado, ha hecho en una primera conferencia la presentación de nuevo de la teoría de los sueños, cuando ya
había trabajado muchísimo el tema de los sueños, habla de ese tránsito, ese camino del sueño al ocultismo. En la tercera conferencia hace una disección de la personalidad psíquica, hace un esbozo de la psicología del yo, pero en esta conferencia de hoy, en esa que se titula La feminidad, quiere hablar de lo femenino, quiere hablar de la feminidad, porque es un tema que a todo el mundo se ha preguntado alguna vez por eso de lo femenino, de la mujer, de qué es eso de ser mujer, ¿no? De en qué consiste. Incluso los grandes hombres a lo largo de la historia se han preguntado acerca de lo femenino. Buenas noches a todos. Y nos trae Freud aquí una frase de un poeta, porque ya sabéis que Freud recurre a los poetas. ¿Quién va a haber tratado lo femenino a lo largo de la historia de la humanidad sino los poetas, ¿no? Bueno, y entonces nos trae una frase de Heine, de una obra que se llama El mar del norte, que dice: cabezas tocadas con tiaras ornadas de jeroglíficos, cabezas con turbantes y cabezas con gorros negros, cabezas con pelucas y 1000 otras pobres, sudorosas cabezas masculinas. Bueno, todo el mundo ha cavilado alguna vez acerca de esto de la feminidad, ¿no? Todos los hombres y todas las mujeres, a pesar de que la mujer misma es ella el enigma de lo femenino, ¿no? Masculino-femenino es la primera diferenciación que hacemos siempre cuando llegamos, nos encontramos con una nueva persona, con un nuevo semejante. La primera diferenciación si es masculino o femenino, y además lo hacemos de un modo indubitable. La anatomía comparte con esta primera impresión nuestra de hacer esa diferenciación el hecho de que considera que lo masculino es el producto sexual masculino, es decir, los espermatozoides, y lo femenino es el producto sexual femenino, es decir, su vehículo, los óvulos, ¿no? Para llegar a producir un nuevo organismo, un nuevo sujeto de esa especie, un nuevo organismo de esa especie. Es decir, que los sexos están predestinados a unirse, sexo masculino y sexo femenino, para reproducir la especie, ¿no? Ahora que hay tanta cuestión y tanto debate y tanta confusión con respecto a la sexualidad hoy en día, ¿no? Bueno, hay organismos masculinos y organismos femeninos, y la especie que nos sobredetermina y que es más grande que el sujeto psíquico hace que esos organismos, masculino y femenino, se reúnan para producir un nuevo organismo, ¿no? Para reproducir la especie, mejor dicho. Bueno, entonces la anatomía lo tiene claro. Hay productos sexuales masculinos y femeninos y genitales masculinos y femeninos, pero dice que los órganos restantes del cuerpo también van a presentar diferencias en función de si esa persona tiene órganos femeninos o masculinos, ¿no? Las formas del cuerpo, los tejidos, todo va a estar influenciado, va a haber una cierta influencia del sexo. Pero, por supuesto, inconstante y variable en función de las personas, y eso es lo que vamos a llamar caracteres sexuales secundarios. Pero ahora nos dice la ciencia, la anatomía, nos dice una cosa que probablemente nos desconcierta, cuando dice que en el aparato sexual masculino existen elementos pertenecientes al aparato sexual femenino, pero atrofiados. Y a la inversa, en el aparato sexual femenino, anatómicamente hablando, existen elementos propios del aparato sexual masculino, pero atrofiados. Es decir, que para la anatomía existe una bisexualidad anatómica, ¿no? Que si el hombre, ¿no? Como si el hombre no fuera hombre o mujer, sino que anatómicamente hablando fuera ambas cosas, solo que alternativamente más una que otra, ¿no? Además nos dice que esas oscilaciones entre lo masculino y lo femenino están sujetas a grandes oscilaciones. Pero bueno, es cierto que los óvulos los tiene la mujer, ¿no? El organismo femenino, y los espermatozoos el organismo masculino.
Entonces dice la anatomía, podríamos, o pensando así anatómicamente hay algo como que se nos escapa, porque ¿por qué? ¿No? Uno de esos organismos, si es bisexual, si en su disposición es bisexual, ¿por qué se decanta hacia lo masculino, una mayor proporción de masculino, una mayor proporción de femenino? Debe haber un elemento, un carácter desconocido que la anatomía no puede aprehender, no puede atrapar, ¿no? Y entonces nos preguntamos, junto con Sigmund Freud, que fue el que se lo preguntó verdaderamente, y nosotros de su mano nos lo vamos preguntando acaso, ¿podrá la psicología responder a eso? ¿No? ¿Podrá desvelarnos, descifrarnos esa cuestión? La diferencia, ¿no?, entre masculino y femenino. Pero desde el punto de vista psicológico tendemos a atribuir lo masculino o lo femenino a ciertas cualidades anímicas, ¿no? Y por ejemplo decimos, transfiriendo una cierta tesis de la bisexualidad también a lo psicológico y diciendo, no, esa persona se conduce masculinamente en este punto y esta otra se conduce femeninamente en este otro punto, en este apartado, hasta tal punto que llegamos a comprobar que lo femenino y lo masculino se utiliza de un modo equivalente a lo activo y lo pasivo. O sea, se utiliza lo masculino como lo activo y lo femenino como lo pasivo. ¿Vale? Y bueno, en cierta medida algo extrae de esa cuestión anatómica, porque verdaderamente vemos que el espermatozoo es una célula móvil, activa, ¿no? Mientras que el óvulo es una célula pasiva, inmóvil. El espermatozoo se mueve y busca al óvulo para penetrarlo. El óvulo es pasivo y espera la llegada del espermatozoo para ser fecundado y que se inicie ese proceso de reproducción de un nuevo ser de la especie humana, de un nuevo organismo de la especie humana, ¿no? Y no solamente si nos restringimos a esas células sexuales germinativas sucede esto, también podemos decir que el macho y la hembra de la especie también adoptan esas posiciones de cara al encuentro sexual. El macho es activo y persigue a la hembra para penetrarla, la hembra tiene que ser pasiva para dejarse penetrar por el macho, biológicamente hablando, ¿no? Anatómicamente hablando. Bueno, pero claro, ahora sí vamos, pero dice, eso no es nada decisivo, como están diciendo aquí, son funciones psíquicas, posiciones del lenguaje, sí, posiciones del lenguaje, pero tienen un origen, ¿no? Tienen una raíz corporal, hay una diferencia genital, ¿no? Es importante que lo psíquico y lo biológico no se puede separar, que el psicoanálisis contempla esa relación entre el cuerpo y la mente, ¿vale? Están unidos. Bueno, entonces claro, ahora vamos a otras especies animales y vemos que hay hembras que son más fuertes y agresivas que los machos y que los machos solamente son activos en el momento del coito, del acto sexual, como por ejemplo las arañas. Hola, buenas noches Rodrigo, Manuel y a todos los amigos. Bueno, tampoco la función de cuidar a la prole, de cuidar al niño, de adiestrarla, es tan exclusivamente femenina. Y nos encontramos especies animales, incluso de las más avanzadas, donde ambos, ¿no?, macho y hembra, comparten esa función e incluso otras que está consagrada esa función a los machos de la especie. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos estamos aproximando a eso de lo femenino, a ver qué es, ¿no? Por tanto, ya para nosotros, para nuestra aproximación psicoanalítica, para nuestra investigación psicoanalítica y para nuestro estudio, equiparar lo masculino con lo activo y lo femenino con lo pasivo se nos queda corto. ¿Vale? La madre, es tan importante, ya sabéis, la madre es activa en todos los sentidos en cuanto al niño, es la que tiene que hacer toda actividad de cuidado, de aseo, de alimentación, de temperatura, etc. Es activa, ¿vale? Las mujeres son activas, son muy activas, incluso hay dichos populares donde se muestra claramente que la mujer es capaz de hacer varias cosas a la vez, bueno, se resalta la actividad de la mujer. Pero por otra parte, los hombres
que no tengan cierta cantidad de adaptabilidad pasiva, también, por ejemplo, les va a ser imposible relacionarse con compañeros de trabajo, someterse a las indicaciones de otros congéneres, acatar órdenes, etc. Es decir, que el hombre también va a tener que desplegar una cantidad considerable de adaptabilidad pasiva. Buenas noches. Bueno, si a raíz de esto, de decir todo esto, decimos o pensáis que, bueno, entonces que esa hipótesis de la bisexualidad psicológica pues también tiene sentido, ¿no? Bueno, pero dice Freud, no os aconsejo caer en el error de considerar lo femenino pasivo, lo masculino activo. Porque entonces no nos perderemos lo femenino, lo que es, ¿no? Bueno, podríamos pensar en caracterizar femenidad, o sea, lo femenino, con preferencia por fines pasivos. Preferencia que no equivale a pasividad. Esto hay que resaltarlo, ¿no? Porque para un fin pasivo puede ser necesaria mucha actividad para llegar a ese fin pasivo, ¿no? Lo que sí que sucede es que, derivada de ese papel de la mujer en su función sexual, de ese papel pasivo para recibir, para ser penetrada y recibir el espermatozoide que fecunde el óvulo, haya una cierta preferencia para la actitud pasiva y los fines pasivos en el resto de su vida. Es como si se hubiera extendido desde esa posición de la mujer derivada de su función sexual, ¿no?, a el resto de su vida. ¿Vale? Pero claro, por supuesto, esto también hay que tener cuidado, porque ya Freud aquí nos señala que, claro, hasta qué punto esto se debe a esa función sexual de la mujer en su papel en la reproducción, ¿vale?, de lo que es la sociedad, la influencia de costumbres sociales, ¿no?, que fuerzan a la mujer a esas posiciones pasivas. Es un apartado oscuro, ¿vale?, y que hay que estudiarlo con más detenimiento, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a seguir centrando, vamos por nuestro camino, como estamos haciendo un trabajo científico, estamos persiguiendo una tesis, una hipótesis, ¿no? Y entonces vamos a seguir el camino de diferenciar esta cuestión de la femineidad y el desarrollo de la vida pulsional que lleva a la femineidad. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es que el sojuzgamiento de la agresión en la mujer, que está constitucionalmente prescrito y socialmente impuesto a la mujer, debe sojuzgar su impulso agresivo, lo que vemos es que favorece impulsos masoquistas en la mujer. ¿Por qué? La pulsión hostil, la pulsión agresiva, que sería agresividad cuando se pone fuera del sujeto psíquico, se dirige hacia el exterior, pulsión hostil, pulsión agresiva, cuando no está sojuzgada, ¿no?, cuando está reprimida, entonces es una cantidad de energía que está en el aparato psíquico, ¿vale? Entonces se dirige hacia el interior en forma de masoquismo, es decir, en forma de sadismo dirigido hacia el interior, que se vincula eróticamente, ¿no? Esa impulso a la agresión se vincula eróticamente a ese sadismo dirigido hacia el interior, ¿vale? Y se convierte en masoquismo. Es decir, ya hay un goce en el masoquismo, ya hay una cuestión erógena. De hecho, ustedes pueden buscar en el canal de YouTube o en Facebook la conferencia donde hablamos del masoquismo. Vimos que había 3 tipos de masoquismo y uno de ellos era el masoquismo femenino, que curiosamente se descubre en pacientes masculinos, ¿vale? Pero que tenía que ver con esa cuestión de la pasividad, ¿no? La pasividad frente a la penetración, frente al parir, etc. Masoquismo
femenino. Después también nos hablará de un masoquismo erógeno. Aquí vemos que el masoquismo es de esta manera auténticamente femenino. Masoquismo es auténticamente femenino, aunque por supuesto también lo podemos encontrar en sujetos masculinos, pero lo podemos caracterizar como un rasgo femenino, ¿no?, que integran, o sea, que presentan también los hombres. ¿Vale? Bien, Marcos pregunta, saludos, estuve el otro día viendo el curso Esquema de Psicoanálisis, clase 4, donde leíste el manifiesto de Grupo Cero. Muy interesante lo que se ve en la Facultad de Psicología, un enfrentamiento entre freudianos y lacanianos. Esto sucede actualmente. Claro, sí, les recomiendo a todos ese vídeo, les recomiendo a todos leer el manifiesto del Grupo Cero, que este año se cumplen precisamente 50 años de su publicación, del primer manifiesto del Grupo Cero. Les recuerdo que yo soy profesora de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, profesora de psicoanálisis para todas aquellas personas que quieran formarse, que sean candidatos, quieran ser candidatos a psicoanalistas. Bueno, pues pueden formarse en la escuela. Muy bien, Marcos. Bueno, muy bien. ¿Recomiendas? Aquí preguntan. Hoy he iniciado a ver estas conferencias de jueves. ¿Recomiendas una lectura para él? Recomiendo siempre la lectura de Freud de los temas que vamos tratando. Yo pongo la semana anterior un evento con el título de la siguiente conferencia. Y con ese título podéis encontrar el texto de Sigmund Freud que hace referencia a ese título, ¿no? Entonces pueden leerlo, claro. Bueno, entonces tampoco la psicología nos ayuda a resolver el enigma de la femineidad. Hola, Arelis. Muy bien. Bien. Tal solución habrá de venir de otro sitio, ¿no? Tal solución nos la va a dar el psicoanálisis, justo. Va a estudiar esta cuestión de la feminidad, esa diferenciación, ¿no? Que decíamos que es una cosa súper evidente, la diferencia entre organismo, ¿no?, masculino y femenino, dos sexos, es un carácter evidente de la vida orgánica, ¿no? Pero que no está muy claro sobre por qué, ¿no? O sea, ¿cómo nació esa diferencia de los sexos, ¿no? No está muy claro. Y es lo que nos diferencia también de la vida inanimada. Estoy investigando para hacer mi tesis de doctorado sobre la criminalidad en la mujer donde está penalizada por la ley. Ya que ella mata a sus familiares, su entorno es cerrado, hay muy pocos estudios sobre ella. Es por eso que me interesa todo lo relacionado al sexo femenino. Gracias por la aportación. Desde México, saludos, doctora Esteban. Muy bien. Pues me parece que te va a ayudar mucho la conferencia de hoy. Bueno. Les quería decir también que pueden compartir con sus amigos todo esto, porque muchas personas se pueden beneficiar de esto. Muchas. Nos beneficiamos nosotros y se pueden beneficiar otros. Bueno. Bueno, entonces para el psicoanálisis nuestro interés no va a estar en decir qué es la mujer, porque eso es algo impracticable. Eso es algo que no está fuera de toda nuestra posibilidad. Pero sí que vamos a investigar cómo de una disposición bisexual infantil surge la mujer. Y eso es lo que vamos a presentar en la conferencia de hoy. ¿Por qué el ego es inconsciente, el primitivo? Y la sociedad es la construcción del humano a base del ego amo esclavo. Bueno, vamos para el final, ¿vale? Porque nos desvía un poco de esta cuestión. A ver cómo lo puedes relacionar con la conferencia de hoy, porque si lo preguntas, alguna relación tiene. Bien. Vale, entonces vamos a ir partiendo de la disposición bisexual infantil. ¿Cómo surge una mujer? Bueno,
La investigación de la evolución sexual femenina, ya hemos hablado en estas conferencias acerca de la constitución psicosexual de la libido, ¿no?, del sujeto, va a pasar por las mismas fases de la constitución psicosexual, la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase etapa de latencia, la fase genital, ¿vale? Pero vamos a ver que ya antes de la pubertad se van a dar ciertos virajes que van a dar lugar a la producción de una mujer, y en concreto la producción de la mujer va a ser más complicada que la del hombre, porque tiene que hacer la mujer, para que se produzca lo femenino, para que se produzca la mujer, tiene que hacer 2 tareas más que para que se produzca lo masculino, que para que se produzca el hombre, ¿vale? 2 tareas que hacen que sea más compleja esa evolución psicosexual, esa evolución sexual femenina, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Bueno, vamos a partir desde el principio, ¿vale? Al principio comienzan los dos en paralelo, el niño y la niña, ¿vale? Desde luego ya el material es diferente, porque ya desde que nacen son distintos, los genitales, ¿no? La anatomía es diferente. Pero en cuanto a la evolución psicosexual, parten del mismo punto, ¿vale? Bueno, la diferencia de la formación de los diferentes genitales también van a dar lugar a diferencias somáticas, obviamente, eso no hace falta que lo digamos, ya es manifiesto, ¿no?, que el niño es el niño y la niña es la niña. Pero también van a aparecer ciertas diferencias con respecto a la disposición de la pulsión, del impulso sexual, ¿no? La mujer gusta de ser vista y el hombre de ver, son miradas diferentes. Bueno, eso ahí es como activo-pasivo, ¿no? Ver, ser visto, son como 2 polos de la pulsión escópica. Mirar, ser mirado, ¿no? Pero eso es más activo-pasivo, más que hombre-mujer, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, en la disposición pulsional también observamos diferencias. Por ejemplo, la niña normalmente se muestra menos agresiva que el niño, menos obstinada, se basta menos a sí misma, tiene más necesidad de ternura, más dependiente y dócil de los padres, de los adultos. Por otra parte, también domina más rápidamente y más fácilmente la excreción, la micción, el control de esfínteres, ¿no? Recordemos que la orina, las heces, son los primeros regalos que el niño hace al mundo, son la primera parte de su cuerpo que se desprende de él. Por eso es como hacer un regalo a la mamá, ¿no? Cuando está contento hace caca, cuando se cabrea no hace caca, ¿no? Entonces es el primer regalo, por lo tanto, si la niña es más dócil, pues también puede derivarse de ahí que maneje más fácilmente la excreción. Por otra parte, la niña es más viva, más inteligente que el niño a la misma edad. Se abre más al mundo exterior y lleva a cabo cargas de objeto más intensas, ¿vale? Bueno, todas estas observaciones que estamos haciendo, desde luego, a partir de ellas no puede decirse que la niña aparezca intelectualmente retrasada, ¿vale? Es decir, si en el mismo paralelo y además tiene más facilidad, además, más despierta, ¿no? Por supuesto, todas estas diferencias sexuales pueden ser compensadas con variantes individuales. Parten entonces del mismo punto. Ahora, las fases más tempranas del desarrollo psicosexual son comunes a ambos. La fase oral es la misma para ambos, pasa lo mismo, ¿no? La fase anal, lo mismo. Bueno, incluso viendo esto que estamos diciendo de que la niña es más tierna y tal y cual, podríamos esperar que la niña mostrara en la fase sádico-anal un cierto retraso en la agresión. Ya sabemos que la fase sádico-anal
Por eso se llama sádico anal, porque hay una gran cantidad de agresión, ¿no? Pues está en ese acto de retengo las heces, expulso las heces, ¿no? Entonces podría ser que la niña ya mostrase ahí un retraso en la agresión, pero cuando analizamos a los sujetos infantiles, los juegos de los sujetos infantiles, comprobamos que los impulsos de la niña son tan agresivos como los de los niños, tan violentos, ¿no? Tanto en cantidad como en intensidad. Así que no hay ningún retraso ahí en la agresividad de la fase sádico-anal. Entonces, fase oral, fase sádico-anal, lo mismo, y ahora entran en la fase fálica, ¿vale? En la fase fálica, las coincidencias todavía son mucho mayores que las diferencias entre el niño y la niña, ¿no? Es decir, la niña en la fase fálica es un hombrecito, es un varoncito, se comporta como un varón. La fase fálica se caracteriza porque el niño empieza a descubrir sus sensaciones, las sensaciones placenteras en su pene, y empieza a tocárselo el pene, empieza a hacer manejos con él para obtener placer, ¿vale? Empieza además a relacionar las excitaciones de su órgano sexual con las ideas que va teniendo acerca del comercio sexual, con sus fantasías, ¿no? Bueno, eso hace el niño, pero es que la niña hace exactamente lo mismo. Lo que pasa que, como no tiene pene, o sea, la niña lo hace con su pene. ¿Y cuál es el pene de la niña en este momento, que es un varoncito? Su clítoris. El clítoris es un equivalente al pene, ¿no? Y entonces, en este momento de fase masculina también para la niña, de sexualidad masculina en la fase fálica, todos esos manejos del órgano sexual la niña lo hace con su clítoris. Su sexualidad es masculina, su sexualidad es clitoridiana, ¿vale? Porque la vagina todavía no existe en ese momento del desarrollo psicosexual, ni para la niña ni para el niño. No existe. Algunos autores dicen que ya hay algunas sensaciones vaginales precoces, pero no está claro, porque no se pueden diferenciar muy bien entre las sensaciones anales, las sensaciones vestibulares, no está muy claro. Entonces, podemos mantener que en este momento la sexualidad de la niña es fálica, y la zona directiva, la zona erógena directiva de su sexualidad en esta etapa es el clítoris, ¿vale? Bueno, y en el niño el pene, en la fase fálica. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí la niña va a tener que hacer un cambio, porque en la siguiente etapa de su desarrollo psicosexual tendrá que pasar a la vagina, porque le está predispuesto biológicamente para la reproducción, ¿no? Para que la especie se reproduzca. La mujer está dispuesta orgánicamente por la especie a llegar a la vagina como órgano sexual. Entonces, aquí tiene que hacer un primer viraje, la niña, un primer cambio, un primer giro que el niño no va a tener que hacer, porque la niña va a tener que pasar del clítoris como zona erógena directiva a la vagina como zona erógena directiva. El niño no, el niño siempre va a ser el pene su zona erógena directiva, desde las primeras etapas del desarrollo o desde la etapa fálica. Cuando llegue el complejo de Edipo, el pene va a seguir siendo su zona erógena directiva, y después del complejo de Edipo también. En la niña no. En la niña es antes del complejo de Edipo, es el clítoris, y después de la metamorfosis de la pubertad será la vagina. O sea, tiene que hacer un cambio, un viraje que le va a llevar un tiempo. ¿Vale? Esa es la primera tarea a la que la niña se va a tener que enfrentar y que el niño no. ¿De qué edad hablamos que no existe? Hablamos, el complejo de Edipo es entre los 3 y 5 años. Para la mujer es más imperiosa la necesidad de ser amada que amada. Vale. Ahora, ¿cuál es la segunda tarea que se le impone a la niña y que el niño no tiene que realizar? Bueno, la siguiente. El primer objeto amoroso para los dos es la madre,
de la primera persona que se enamoran, que elige como a que aman, es la madre, porque en las primeras cargas de objeto se fundamentan, se basan en la satisfacción de las necesidades vitales básicas. Entonces esa persona que satisface sus necesidades básicas es a la que empiezan a amar, es a la que empiezan a libidinizar. O sea, la madre, la cuidadora, la nodriza, la tía, la abuela, lo que sea, ¿no? Ese es el primer objeto de amor para el niño y para la niña. Bien, entonces, ¿ahora qué sucede? Pues que biológicamente hablando, la niña va a tener que pasar de objeto amoroso, mujer, a llegar a un hombre, ¿no? De cara a la reproducción sexual. Bien, pues ahí va a tener que hacer un pasaje, un cambio, porque va a pasar de elegir a la madre como objeto amoroso, tendrá que pasar a elegir al padre como objeto amoroso y después elegir a otro hombre, porque el padre también va a estar prohibido para ella. ¿Vale? Pero ese va a ser el pasaje que va a tener que hacer hasta llegar a la sexualidad femenina, adulta. ¿Vale? Así que otro cambio que el niño no va a tener que hacer, porque su objeto de amor inicialmente es la madre y en la edad adulta su objeto de amor es una mujer. Es decir, va a tener que hacer un cambio de objeto, pero el sexo, la madre era una mujer y la mujer que elija es una mujer. No va a cambiar el objeto, ¿no? O sea, ella 2 pasos más. Cambio de zona erógena directiva a cambio de objeto amoroso. El padre también podría ser el primer objeto que se libidiniza y luego la madre puede hacer la que imponga la ley. ¿Puede ser posible? Sí. Quien haga la función madre, esa es la madre. Si la hace el padre, pues es el padre, la madre. Pero la función madre es la primera. ¿Por qué? Porque el niño al principio es todo madre lo que tiene. Pero si el niño no se moriría, si no hay alguien que le da de comer, que le cuida, que le da calor. Todo es función madre con respecto al niño. No existe el padre al principio. Después ya aparecerá el padre, cuando el niño está capacitado psíquicamente para incluir a un tercero en la escena. Pero eso vendrá más tarde. Al principio hay que dejarle al niño tranquilo con su madre para que pueda sobrevivir. Necesita esa función para sobrevivir. ¿Vale? Ok. Bueno, y además a esa persona, animal, cosa que realiza esa función es a quien empieza a amar. Su primer amor. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo pasa la niña de la vinculación a la madre a la vinculación al padre? ¿Cómo pasa la niña de una fase masculina? Porque cuando ama a la madre es en ese momento donde la niña tiene sexualidad masculina regida por el clítoris, ¿no? Como si fuera un pene. ¿Cómo pasa de esa sexualidad masculina a elegir al padre, a la sexualidad femenina, a ponerse en posición mujer frente al padre? Bueno, pues no es que, sería sencillo decir, es que los sexos se atraen y eso tiene que producir esas transformaciones. O son las preferencias sexuales de los padres las que le empujan en una dirección u otra o al cambio. Bueno, en realidad vemos que hay muchas mujeres que permanecen eróticamente vinculadas al objeto paterno, ¿no? Durante muchos años, e incluso al padre real. Permanecen erógenamente vinculadas hasta épocas muy tardías de su vida. Bueno, cuando estudiamos a estas mujeres, psicoanalíticamente hablando, observamos que en ellas ha habido un periodo de vinculación a la madre muy prolongado, muy abundante y muy intenso. Y que esa prolongación fuerte al padre posterior no es más que un desplazamiento de esa primera relación que tuvieron con la madre. En aquel momento el padre era el rival. En el primer momento la relación era con la madre y el padre era el rival, y quien quería que desapareciese es el padre. ¿Vale? Después no, cuando se vinculan al padre es la madre la rival. Y además nos dice el psicoanálisis que no es posible comprender a la mujer sin tener en cuenta esta primera fase de vinculación
intensa y fuerte, con ella. A ver, que hay una persona que no llegó a la conferencia de hoy. ¿Vale? Hola, ¿cómo puede interferir en esta diferencia la erotización de los agujeros del cuerpo por la estimulación de la madre? Ahora lo vamos a ver, ya vas a ver cómo va a influir. Sí, no son comportamientos de base cultural, son comportamientos... La cultura está, por supuesto, pero es de constitución psicosexual del ser humano. Bueno, entonces, esa relación libidinosa de la niña con la madre, la relación sexual de la niña con su madre, va a pasar por las diferentes fases del desarrollo psicosexual y va a tomar de esas fases sus deseos, ¿no? De la fase oral, deseo oral, de la fase anal, deseos sádico-anales hacia la madre, en la fase fálica, deseos fálicos, ¿no? Que incluyen tanto impulsos activos como pasivos, ¿vale? O masculino femenino, si queréis utilizar esa diferenciación psicológica de la que hablábamos antes. Pero el caso es que son plenamente ambivalentes, tiene de ambos tipos de impulsos, ¿vale? Que precisamente esos deseos ambivalentes suelen manifestarse posteriormente en la vida del sujeto como representaciones angustiosas. Bueno, de estos deseos ambivalentes y de estos deseos hacia la madre, en la fase fálica se hace manifiesto uno de ellos, que es el deseo de hacerle un niño a la madre o tener un hijo de la madre. Este se va a hacer muy manifiesto en la niña, ¿vale? En la fase fálica. También esa primera fase de desarrollo de relación libidinal con la madre tan fuerte, ¿vale? De ahí va a provenir también el miedo a ser asesinado o envenenado que se puede convertir en el nódulo de una psicosis posterior, de una enfermedad paranoica, ¿vale? Tiene que ver con esa vinculación libidinal a la madre en esa fase preedípica en la mujer. Porque en esa fase previa al complejo de Edipo, esta persona temida es la madre, miedo a ser devorado por la madre. ¿Vale? Claro que no es de constitución sexual que la niña sea tierna, por favor. Bueno, no sé con qué ideas te manejas tú, Alex, pero el psicoanálisis es una ciencia muy joven. No creo que haya nada más avanzado que el psicoanálisis hoy en día. Entonces, quizás te están manejando con nociones obsoletas. Hay que estudiar más. Hay que estudiar, no hablar desde el culo. Hay que estudiar, por favor, no hablen desde las tripas. Vale. Bien, entonces, ¿cómo se va desarrollando a lo largo del periodo de la constitución sexual? Hola, Manuel. Bien. ¿Cómo se va desarrollando la relación libidinal con la madre a lo largo de toda la fase de la constitución psicosexual? ¿No? Hemos dicho que de la fase oral toman los deseos orales, de la fase anal los sádico-anales, de la fase fálica los fálicos. ¿Vale? Nosotros nos estamos moviendo en el campo de lo psíquico, del psiquismo humano. Entonces, hablar de la matemática, de la química, no sería adecuado en este contexto, porque estamos en un espacio y un tiempo para hablar de la mente humana y del psicoanálisis. Y el campo de la mente humana se inaugura con Sigmund Freud, se inaugura con el psicoanálisis, ¿no? Nosotros estamos hablando del campo de la mente humana,
Una ciencia que tiene 121 años de producción. No estamos hablando de la matemática, que tiene 4.000, ¿no? Estamos hablando de la ciencia más novedosa, de la ciencia del psiquismo, porque no había ciencia del psiquismo hasta que no nace el psicoanálisis. Todo lo demás es precientífico. Ustedes cuando hablan, ¿no? Es precientífico, si no manejan concepto, método, técnica. ¿Vale? Para hablar del psiquismo, estamos hablando de lo psíquico, del humano, de la producción de la humanidad, de la masculinidad, de la feminidad. ¿No? Vale. Bien. Claro, pero es que el psicoanálisis nos viene a traer la sexualidad y cómo está relacionado con nuestro psiquismo, ¿no? Somos sexuales, somos sexuados, nos reproducimos por sexuación. ¿Por qué? Porque somos mortales. Pero claro, eso de aceptar la mortalidad. Bueno, pues Alex, me parece súper bien. Tú estudia a esos autores, sigue por ahí, por ese camino. Alex, me parece estupendo. Y además, a ver, haz tu trabajo. Es fácil venir a un lugar y decir cualquier cosa. Haga usted su trabajo, sométase usted a la opinión pública. Sométase usted a la realidad, ¿no? Y usted siga estudiando eso. Pero no nos quiera obligar a nosotros a estudiar lo que usted estudia, que no sabemos ni lo que es. Nosotros estudiamos en el camino del psicoanálisis, estamos en el camino del psicoanálisis. No, usted se está moviendo con prejuicios. Y ahora va a descubrir por qué usted piensa todas esas cosas. Porque usted también está sobredeterminada psíquicamente, ¿o qué cree? ¿Que eso le pasan a los demás y a usted no? Un momento, por favor. Hola, Amelia. Hola, ¿qué tal? Vale. ¿Qué quieres? Pues lo de siempre. Entrecot y salmorejo. Vale, ok. Vale. Vale, ok. Besito. Nosotros estudiamos nuestra formación psicoanalítica, que es muy estricta y muy seria, y que precisamente este año cumplimos 40 años de la fundación de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, 50 años del primer manifiesto de fundación de la escuela. Estudiamos, y no solo eso, tenemos 300 y pico títulos publicados en la investigación y el estudio del psicoanálisis hoy, ¿no? Quiero decir, el psicoanálisis es una ciencia, tiene una seriedad, una disciplina y un trabajo. Es un trabajo real que se está haciendo hoy en día, que lo estamos haciendo los psicoanalistas contemporáneos. Entonces, no sé qué psicoanálisis estudia usted. Bueno, perdón, pero para que, bueno, pues que posicionarnos un poquito, ¿no? La realidad. Bueno, bien. Vale. En esta época, en una época precientífica, precisamente, Sigmund Freud, cuando estudiaba con las pacientes histéricas, antes de producirse el psicoanálisis, antes de producirse el concepto, el método y la técnica psicoanalíticos, ¿no? Ahí creían, como seguramente creerán los precientíficos actuales, que se debía a un trauma, ¿no? Que las enfermedades o los trastornos neuróticos se debían a un trauma y buscaban esos traumas, ¿no? Después Freud se dio cuenta de que no, ya lo formalizó, que no se trataba de traumas, que se trataban de fantasías, ¿no? Y hay una fantasía en el complejo de Edipo femenino, que es la fantasía de seducción por el padre, ¿no?
que es típico en el complejo de Edipo femenino. Pero que si vamos a la época preedípica femenina y nos centramos en esa relación libidinal con la madre preedípica, digo, antes de la aparición del tercero, antes de la aparición del padre, ya vemos que ahí verdaderamente había, bueno, cuando hablamos de la fantasía de seducción de la madre, en realidad no era una fantasía de seducción, era la realidad. La madre es la que bañaba a la niña, la que la tocaba, la que erotizó el cuerpo, la que le dio la teta, la que le toqueteaba por aquí y por allá, la que le acariciaba. Fue la que erogenizó el cuerpo de la niña, ¿vale? Entonces no podemos hablar ni siquiera de fantasía, hablamos de una realidad, pero que todo bebé ha sido tocado por su madre, que si no, mal, ¿no? ¿Vale? Nosotros estudiamos todo esto y Freud lo estudia no en el niño, por supuesto, porque, bueno, en el niño se pueden obtener muchas informaciones, pero siempre van a tener un carácter preconsciente acerca de sus deseos sexuales infantiles, ¿no? Sino que lo vamos a ver después en el neurótico. En el neurótico adulto, en el paciente en análisis, ¿no? Que es cuando se refiere, que es ahí donde se observan los restos, digamos, de la sexualidad infantil, los restos del complejo de Edipo, los restos del complejo de castración, ¿no? Vale. Claro, como dice muy bien Rodrigo, es solo entender los dos principios fundamentales, la sobredeterminación inconsciente y la económica, claro. Exacto. Si no entiendes el concepto de sobredeterminación, no puedes ser psicoanalista. No puedes, no caes en la múltiple determinación. Y entonces hay que tener una formación epistemológica importante, ¿no? Entender cómo asumimos la ilusión frente a la mortalidad, exacto. Vale, entonces... Bien, entonces ahora, ¿por qué se disuelve esa poderosa vinculación de la niña a la madre? ¿Por qué? Porque si no la niña siempre quedaría pegada a la madre, pero se tiene que separar de la madre. Su destino, biológicamente hablando, es llegar a un hombre, ¿no? Llegar a la posición femenina, y eso no es misógeno. Es que la mujer es la mujer y el hombre es el hombre. La especie, ¿no? Tiene preparado así los organismos. Luego otra cosa es que el sujeto psíquico haga lo que quiera. Esa va a ser a la sexualidad de cada sujeto. Pero entonces está predestinada a disolver esa relación libidinal con la madre y virar hacia el hombre, ¿no? Hacia, que en ese caso es el padre, que es quien viene a separar a la niña de la madre, igual que con el niño, ¿no? Va a haber ese cambio de objeto. Bueno, ese cambio de objeto se realiza bajo el símbolo de la hostilidad. Es decir, para separarse de la madre, la niña transforma su vinculación amorosa en odio. ¿Vale? Un odio que puede ser evidente y perdurar durante toda la vida. Son estos casos de mujeres que se pasan toda la vida discutiendo con la madre, ¿no? O al contrario, que sea súper compensado y aparece una relación excesivamente amorosa también, ¿no? Eso va a depender de lo que vaya pasando en la evolución posterior. Entonces hay un periodo de viraje hacia el padre, ¿no? A partir de esa resolución en odio contra la madre, ¿vale? Pues se vuelve hacia el padre, se identifica con la madre y elige como objeto amoroso al padre. Entonces ya pasa a una posición femenina, identificación con la madre y elección de objeto amoroso padre. Y ahí esa lucha, esa hostilidad contra la madre se va a resolver en quejas y acusaciones, ¿no? Hacia la madre, que son muy racionalizadas, ¿no? La mayoría de ellas, y que la investigación psicoanalítica ha llegado a ese tipo de reproches, ¿no? que la niña hacia la madre, ¿no? Como por ejemplo haberla criado poco tiempo, haberle dado durante poco tiempo el pecho, que lo atribuye a una falta de cariño, ¿no? Haber despedido demasiado pronto a la niñera, ¿no? Bueno,
hay justificaciones de todo tipo. De hecho, claro, sí, si nos vamos a los pueblos primitivos dan 2-3 años de mamar a los niños y aquí les dan 6-9 meses, ¿no? Pues bueno, pues entonces, claro, estaría justificado, plenamente justificado acusarla de que le retiró pronto el pecho. Pero es que los reproches, ¿no? El reproche de la niña es tan frecuente que no puede estar justificado, ¿no? Parece más bien que la niña tiene una ansia por su primer alimento, ¿no? Y el dolor que le causa la pérdida del seno materno no se apacigua jamás. Con el destete también aparece relacionado el miedo a ser envenenado, ¿no? Probablemente porque asocia el pensamiento infantil, ¿no? Que es el pensamiento primitivo, más causalista, asocia quitar el pecho con enfermarse, como haría pues un primitivo, un niño. Es una concepción animista de las cosas. Bueno, incluso actualmente hay personas que piensan animistamente la realidad, ¿no? Y entonces se muere un familiar y tienden a autoacusarse, ¿no? Porque alguna vez fantasearon con la muerte de ese familiar. Entonces se autoacusan como si hubieran sido los culpables de la muerte del familiar, por ejemplo. Bueno, otra acusación que le puede hacer la niña a la madre para justificar ese odio es pues que tuvo un hermanito, apareció un nuevo hermanito. Entonces, claro, el nuevo hermanito hizo que se tendría que se tuvo que separar, o que la madre dejó de darle el pecho, o que todos los cuidados fueron al nuevo hermanito, etc., ¿no? Entonces la niña ahí se siente destronada, despojada, perjudicada, desarrolla odio y celos contra el nuevo infante y rencor contra la madre que le ha sido infiel, ha tenido un hermano, ¿no? Entonces ahí aparece una desagradable transformación de su conducta, se vuelve mala, excitable, desobediente, abandona los progresos que había realizado en el control de esfínteres, ¿no? Es como que da pasos atrás. Y esas son fuerzas, impulsos hostiles que son tenaces, que pueden adherirse e influenciar mucho en su evolución posterior. Sobre todo cuando estos celos son alimentados una y otra vez con el nacimiento de nuevos hermanitos. ¿Vale? Claro, tienen que comprender que las pasiones de los niños son tan intensas como las de los adultos, ¿no? Que el niño también tiene más intensa, porque el adulto va a tener que ir después reprimiendo y bueno, luego hace síntomas por esa represión, pero en el caso del niño es desmesurada su exigencia, demanda exclusividad, no tolera compartir, ¿no? Bueno, entonces esos deseos sexuales infantiles de cada fase, la mayoría de ellos no se van a poder realizar. O sea, la mayoría de ellos van a quedar insatisfechos. Y eso va a ser ya una fuente de hostilidad contra la madre. La más intensa de esas privaciones va a ser cuando la madre le prohíbe al niño tocarse los genitales, cuando la madre le prohíbe masturbarse, ¿vale? Que esto va a pasar tanto en el niño como en la niña. Va a llegar esa amenaza, lo que llamamos la amenaza, ¿no? De que eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Esa primera relación amorosa de la niña tan fuerte hacia la madre, claro, empieza a hacerse hostil, porque era esto que tú me has estimulado, que me has despertado, ¿no? Y ahora me prohíbes hacerlo. Empieza a aparecer una hostilidad, una agresión. Y cuanto más pasional haya sido esa relación, más intensa la relación del objeto, del niño con la madre, también se va a hacer más fuerte esa agresión acumulada. Vale. Claro, y esto pasa, ven que es una cuestión que va a pasar, tiene que ver con la percepción del niño, tiene que ver porque en realidad cualquier educación que se le dé al retoño, ¿no? Va a ser restrictiva en algo, los límites, va a tener que ir poniendo límites, aunque sea algo que después sea para su crecimiento, sea para que se haga grande, para que se haga fuerte, para que se haga inteligente, para que se haga socialmente un sujeto de la sociedad que triunfe, ¿no? Pero
para eso va a tener que tener límites. Entonces toda educación es restrictiva en cierta medida. Y esas restricciones que se le van poniendo al niño, se le van imponiendo, a la vez que el niño ama a la madre, la niña ama a la madre, a la vez también empieza a aparecer cierta hostilidad hacia ella, porque a nadie le gusta tener que limitar esa libertad que le daba placer. ¿Vale? Hola, Carlos. Bueno, no se trata de edades ni que pregunten a qué edad se debería retirar la teta, no, se trata de que aprendan a pensar ustedes, ¿vale? Que aprendan a pensar y que empiecen a ver en usted, que empiecen a psicoanalizarse, porque estas cuestiones hasta que no se psicoanalicen no ven cómo les afectan, cómo les pasan a ustedes. Para pensar en ustedes más que pensar en los demás, ¿no? En dar consejos. Bueno. Bien, entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que estas limitaciones que se ponen a los instintos, a la satisfacción pulsional a la niña también sucede en el niño. También al niño se le van poniendo límites. Entonces, ¿por qué la niña se separa de la madre y gira hacia el padre? ¿Y por qué se resuelve en esa hostilidad? Y aquí es donde aparece el factor diferencial entre uno y otro. Y ese factor diferencial está en el complejo de castración, que ya saben ustedes que es el nódulo central del complejo de Edipo. Porque el complejo de castración, es decir, frente a la visión de la diferencia de los genitales, la niña hace responsable a su madre de la carencia de pene y no le perdona tal desventaja. ¿Vale? Es decir, en la mujer también hay un complejo de castración, no solo en el niño. En la niña también hay un complejo de castración, pero va a haber una diferencia. Dígame. Ya está en la mesa. Ah, bueno, no llego. Nada. No pasa nada. Bueno, me pido otro. ¿Vale? Entonces, frente al complejo de castración, ¿el niño qué hace? Ve los genitales femeninos, ve la diferencia sexual, lo genital femenino, y entonces piensa que eso también le puede pasar a él, que esa amenaza que le hicieron de que podía perder sus genitales si seguía haciendo esas cosas, masturbándose, etcétera, etcétera, puede ser real, podía ser efectiva. Y entonces el niño renuncia a esa actividad, ¿no? Con un fin narcisista, sí, salvar su órgano, pero renuncia a ella. Es decir, el complejo de castración es el final del complejo de Edipo en el caso del niño. Pero en la niña no va a ser así, porque en la niña, como ella se siente en una situación de inferioridad frente al niño cuando comprueba la diferencia sexual. No olvidemos que vienen de esa fase masculina, fase de sexualidad masculina los dos, pero cuando ve la diferencia, cuando percibe la diferencia de genitalidad, ella sucumbe a la envidia al pene. Ella quisiera tener una cosita como él, ¿no? Envidia al pene que puede perdurar durante toda la vida con considerable energía desde lo inconsciente y ejercer una influencia decisiva en la vida de esa mujer, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel... Como al hombre le pasan otras cosas, porque a él lo que va a tener es miedo a la castración. Él lo que teme es la castración. Ella la envidia al pene. Son, digamos, sus puntos débiles. Esto es muy importante que lo sepan para conocerse, ¿no? Y para entender por qué les pasan las cosas, ¿no? Él tiene miedo a perder. Ella siempre está el reproche de que no tiene, ¿no? Algo así, para que lo entiendan. Bueno, pero esa envidia al pene también se puede sublimar. Fíjense, es que es lo mismo, el mismo complejo que puede llevar a resoluciones distintas, porque esa energía proveniente de ahí, del complejo de la castración, en el caso de la mujer le puede llevar, por ejemplo, a ese deseo de a ejercer una profesión intelectual, ¿no? Es una sublimación de esa cuestión, ¿no? Resuelve sublimando ese complejo de castración. Bueno, para terminar diremos que entonces en el caso de la mujer
el complejo de castración no cierra el complejo de Edipo, sino que lo abre, porque a partir de este momento ella puede tomar 3 caminos. El que lleva a la inhibición sexual y a la neurosis, el que lleva a la masculinidad, a la intensificación, digamos, de la posición masculina e incluso a la homosexualidad manifiesta, y el que lleva a la feminidad normal, el que lleva a la producción de una mujer, de la mujer. ¿Vale? O sea, inhibición sexual, neurosis, masculinidad o mujer. Esos son los 3 caminos que puede tomar a partir de ahí el complejo de Edipo en el caso de ella. Por supuesto, el desarrollo de una mujer es lo más evolucionado. La feminidad es, digamos, es lo más. ¿No? No todas las mujeres llegan a la feminidad. Es un trabajo que hay que hacer. No se crean. Decíamos que era la tarea más compleja y es que es la tarea más compleja. Después ya veremos cómo también el hombre va a poder llegar a su feminidad. Pero siempre es la tarea más compleja lo femenino. Tanto que se trata, que lo cosifican, lo simplifican, lo quieren simplificar y entonces se confunden totalmente. Acusan a los otros de lo que hacen ustedes, de querer simplificar. Por favor, todo y más. Vale. Y cuidado, que los psicoanalistas que hasta llegar a nosotros hemos pasado por Lacan. A ver qué psicoanalistas más modernos están estudiando ustedes, que Lacan y que Menasa. Vale. Bueno, entonces, la primera opción, frente a esa desventaja en la que se siente la niña, reprime, inhibe, renuncia a la satisfacción masturbatoria del clítoris. ¿Vale? Y se va apartando de la madre paulatinamente. Cuando descubre que la madre también está castrada, porque ella al principio piensa que la única que no tiene es ella. Después lo va generalizando a otras mujeres y por último a la madre. Esa es la castración de la madre fálica. Como ella estaba enamorada de la madre fálica, al quedar castrada cambia hacia el padre. ¿Vale? El segundo camino, ya para terminar. Bueno, el segundo camino va a llevar, entonces, decíamos, a esa exageración de la masculinidad. Se vuelve como a esa otra fase de la sexualidad masculina, donde el órgano genital prioritario va a ser el clítoris. Bueno, pasan muchas mujeres que siguen teniendo una sexualidad clitoridiana también cuando son adultas y no llegan a gozar o a disfrutar de su sexualidad vaginal. Bueno, tiene que ver con esto. Vale, pero, y luego en el desarrollo normal también se va a pasar en ese viraje, o sea, se vuelve hacia el padre, pero con el anhelo y la esperanza de que el padre le dé el pene primero. Y después eso se va a transformar en deseo de niño. Se va a pasar de deseo de pene a deseo de niño. Porque ya veremos cómo el pene y el niño son equivalentes simbólicos para el aparato psíquico, ¿no? En el inconsciente. Al principio juega con las muñecas queriendo ser ella en una identificación con la madre. Ella es la mamá y las muñecas son sus hijas, ¿no? Son ella, ¿no? Después ya será porque quiere, ¿no?, tener un niño de la mamá primero, luego del papá. Pero ya ahí empiezan a nacer esas primeras posiciones femeninas. Bueno, hacia la feminidad, hacia la mujer, todavía no es lo femenino. Eso vendrá más adelante. Bueno, y hasta aquí la conferencia de hoy. En la próxima conferencia vamos a hablar sobre la sexualidad femenina, así que vamos a seguir trabajando este tema porque es un tema muy complejo, es un tema en el que existe mucho trabajo realizado, muchos textos, así que vamos a seguir trabajándolo. Vale, hay muchas preguntas, pero hay mujeres femeninas y después sus preferencias son femeninas, porque se da eso. Bueno, eso es la homosexualidad, ¿te refieres? Homosexualidad manifiesta. ¿Una mujer se masculiniza con 50 años de casada? No, de hecho la mujer cuando
con la menopausia hay otra explosión sexual en la mujer. Y cuando no lo sublima, ¿cómo se manifiesta esta envidia? De diferentes formas. Eso se ve en el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis siempre partimos de los efectos. Es decir, ella habla y ahí vamos viendo cómo se manifiesta en ella todas esas cuestiones. Una mujer supera la envidia del pene casándose y teniendo hijos. Bueno, es algo que no queda nunca superado, es algo que se psicoanaliza, se produce en análisis, mejor dicho, ¿no? Oí que el destete se debe a realizar los 2 años, que hay estudios de aumento de la homosexualidad cuando se desteta después de los 2 años. Eso lo desconozco. Muy interesante la conferencia, vale, muy bien, gracias, muy amable, ilustrativo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. ¿Cuáles serían las fallas en esta etapa que lleva a un hijo de su vida adulta a reprochar a su madre? Que no tiene que ver con que haya fallas de la madre o no, que tiene que ver con que es algo que va a tener que hacer el niño para pasar de una etapa de su desarrollo psicosexual a otra, que se va a tener que ir separando y lo va a ir haciendo de esta manera. Por mucho que la madre le dé, va a decir que la madre no le dio lo suficiente. ¿Para qué? Para poder separarse de ella. Y además es necesario separarse de la madre, ¿no? Mil gracias a todos ustedes y seguimos el próximo jueves en la próxima conferencia. Chao. Y si alguno de ustedes quiere comenzar su psicoanálisis, cosa que les recomiendo encarecidamente, pues pueden conversar conmigo y estén donde estén, les atenderé presencialmente u online desde Madrid, España. Virginia Valdominos, buenas noches.